están ustedes? Tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, muchas gracias, profesor, por invitarme a este magnífico programa y un saludo a todos tus televidentes. Muchas gracias. Pues como les dije la semana anterior, era importante que el tema que estamos tratando sobre la situación actual de los procesos penales en México, federales y locales, y por supuesto aquellos que se llevan en los municipios, donde también hay justicia penal en otro nivel, son importantes desde el punto de vista de transmitirle a ustedes la realidad jurídica actual que tenemos en el país respecto a esta materia. Quisiera, mi querido profesor Daza, que pudiéramos darle a la distinguida teleaudiencia un marco de referencia dentro de esta cuestión de la justicia oral penal. Hay un principio que es muy importante, que debemos de todos entender con toda claridad. Hasta donde yo sé, o era la conseja popular, decía antes en los dichos, los revolucionarios, mátalos en caliente o mátalos y después averiguas. Consejas populares que se van convirtiendo siempre en cosas muy importantes y donde llegábamos a aquellas presunciones de que usted es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y hoy, donde la moda y los nuevos estudios y todo lo demás, que tú tendrás la palabra adecuada para ello, dicen no. Ahora todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Lo que nos da, para empezar, un parámetro de qué estamos hablando. La presunción de inocencia o la presunción de culpabilidad realmente se respetan en México, se llevan a cabo, o como muchas cosas. Yo creo que volvemos a lo mismo, se crean principios muy bonitos pero que no se respetan. A ver, el principio de inocencia es efectivamente, como lo acabas de decir, profesor, es que una persona no es culpable hasta que no se demuestre que él realizó ese hecho. O el principio de inocencia, como otros lo manejan, es se presume que eres inocente hasta que no haya pruebas que demuestren lo contrario. El problema que tenemos en nuestro sistema es que, y lo vas a ver claramente, si está vigente en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, es del más alto nivel de jerarquización de norma, ok. Pero ¿qué sucede en la práctica? Tenemos el arraigo, que también está a nivel constitucional. El arraigo es, no hay pruebas contra el sujeto, pero tenemos que arraigarlo para obtener pruebas y después poderlo consignar. Una llamada telefónica dice que fulano y tal se dedica a esto y tiene esto. Con eso es suficiente para arraigarlo 40 y después... Esto es gravísimo, ¿no? Claro, y luego otros 40 días. Y entonces se elevan... ¿No debería suprimirse el arraigo? Yo pienso que en este momento hay una discusión ya de fondo entre juristas e inclusive entre los legisladores si se debe eliminar el arraigo. Desde mi perspectiva, tiene que eliminarse el arraigo, porque es violatorio y conculcatorio de garantías individuales. El principio de inocencia lo hace pedazos, porque una persona... lo vimos muy claramente con los casos de abuso sexual de Michael Jackson. Él le acusaban de 4, 5 o hasta 6 abusos sexual y sin embargo nunca estuvo en prisión por el principio de inocencia. Se presume inocente hasta que no haya pruebas que lo demuestren. Y aquí, según ellos, no hubo ninguna prueba y por lo tanto no fue a prisión. Aquí una persona que va en el metro y que lo acusan de que le tocó los glúteos a una persona, a una dama o un hombre, en este caso es agravado, se va a prisión, se lleva el proceso y él tiene que demostrar en el proceso que no lo hizo. ¿Dónde está el principio de inocencia? Y es un caso pequeño, donde un sujeto puede estar 5 o 6 meses. Perdóname que te interrumpa, ¿no subyace en esto, Carlos, algo que es muy notorio en la materia electoral? México es el país que más gasta en sus procesos electorales en el mundo. Gasta miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque nos tenemos tal desconfianza que no creemos ni en la autoridad, ni la autoridad cree en nosotros. Es correcto. ¿Por qué se gasta tanto en recaudar impuestos?
porque la autoridad dice, este siempre está buscando la forma de no pagar. Y el que paga dice, este siempre está buscando la forma de que yo pague más. Llevado esto a tu materia, a lo penal, ¿que no hay una absoluta desconfianza hacia el presunto o del presunto hacia la autoridad? Porque tú estás ahorita tratando de transmitir, de decir, es que no es culpable hasta que se demuestre. Claro. Creo que el punto medular es cómo se lleva a cabo la detención de una persona en la investigación de un delito. Si yo tengo los elementos probatorios, es suficiente con esos elementos probatorios para llevarlo a proceso y hasta condenarlo. Pero si yo no tengo una adecuada investigación, entonces lo detengo y ya veo si él confiesa o viene un testigo protegido y le imputa y empiezo a recolectar. Pero mientras, ese acto de detener al sujeto es una pena anticipada desde mi perspectiva. 80 días en prisión son, o sea, no en prisión, sino en arraigo, es una pena anticipada, que hoy modernamente se le llama derecho penal del enemigo. Y entonces, ¿quién dice que el derecho penal no existe? Pues aquí está vigente. El derecho penal es anticipar la pena a un sujeto. Si a alguien le ponen 80 días, aunque lo dejen libre después, y estuvo 80 días privado de su libertad. ¿Y qué se hace con eso? Claro. El Estado debería de indemnizar, debería de en hacer Estados algo. Unidos hay un procedimiento en estos casos. Pero en México, nada más con que ya salga libre, se da por satisfecha a la persona, porque en estos casos tenemos con el mínimo indicio mandarlo a reclusorio y ya en el procedimiento como lo acabamos de ver con los militares, hay testigos protegidos que primero los tuvieron arraigados, ahora los tienen en procedimiento. ¿Cuánto llevan detenidos? Para que al final la Procuraduría General de la República diga que no corroboró el dicho de cada uno de los testigos con los protegidos. puros testigos, ¿no? Y está en libertad. Ese es un claro ejemplo del derecho penal del enemigo, de una pena anticipada y de una violación flagrante al principio de inocencia. Me gusta esa frase, incluso no sé si Miguel Ángel Mancera o alguien escribió un libro sobre eso, ¿no? Recientemente, que así se llama Derecho Penal del Enemigo. Sí, el derecho penal del enemigo. ¿En qué consiste eso exactamente como expresión? Es una teoría, es una propuesta científica de un amigo y maestro de la Universidad de Bonn, Alemania, Günther Jacobs. Este autor retomó a los clásicos de Juan Jacobo Rousseau y dijo, vivimos en una sociedad donde la gente vive con derechos y obligaciones, pero hay unas personas que al infringir la norma se les considera ciudadanos, pero quien no respeta la norma es enemigo, y entonces es por un lado ciudadano y lo contrario a ciudadano lo interpretan como enemigo. ¿Enemigo de quién? Enemigo de la sociedad y no respetar la norma. Quien no respeta la norma está en contra de la sociedad y entonces pues se llama derecho penal del enemigo. El derecho penal consiste en síntesis que quien no infringe la norma está fuera de la cuestión normativa y por lo tanto ese sujeto se hace acreedor a una cuestión de sanción. Pero ¿qué sucede? Se le ha criticado mucho en Alemania, en España, y yo creo que en todos los ámbitos científicos del mundo. He estado yo en 5 foros en Europa, 4 en México, en donde se toca este tema, y la gente se confunde sobre el derecho penal del enemigo. Para mí el derecho penal consiste en anticipar penas, en crear figuras delictivas en donde se sancione el simple hecho, una mera conducta, sin siquiera estar en la etapa de la consumación del delito. Déjame tratar de interpretar porque como que siento, como que yo represento la voz de allá de los que están más allá de la tele, ¿no? Las cuestiones estas últimas, tan importantes de los generales, ellos se ubican, de acuerdo a esa terminología, ellos vendrían a ser los enemigos. Así en ese caso. Así es. Bueno, entonces, estos enemigos que finalmente no les puedan acreditar una responsabilidad, los van a tener que dejar libres. ¿Y qué va a hacer el Estado? Los va a rehabilitar, los va a indemnizar, les va a devolver su prestigio. Ya los medios los crucificaron. Claro, ese es otro de los problemas. Los condenaron y ya la imagen de ellos. ¿Cómo le devuelve su prestigio? Ellos tendrían que demandar a las autoridades que le realizaron esto por la vía civil, porque por la vía penal pues es una acusación, el juez validó con un auto de formal prisión su probable responsabilidad y ahora en la etapa de la cuestión les dictan auto de formal prisión y en la etapa del proceso, hasta donde dicen los diarios, en esto viene la autoridad, la PGR mete un escrito y dice, nosotros no corramos el dicho del testigo protegido.
¡Qué aberración! O sea, lo primero que tiene que hacer una autoridad, si alguien imputa, pues es corroborar su dicho, que es la base para poder gestar acción penal. Entonces, creo yo que es lo que se hizo con estas agencias a todas luces ilegal, porque ahora le causaron un daño tanto en la cuestión militar, en su cuestión laboral, en su cuestión de familia y en la cuestión, personal, desde luego, de imagen pública, porque además son servidores que llevan, son militares de carrera. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Pues ellos simplemente disculpen, nos equivocamos y se va. Esto es lo que tratamos de evitar con el nuevo sistema de justicia penal. Si hubiera juicios orales, pues se traía al testigo protegido inmediatamente, ahí se valora y ahí se le pregunta si se corroboró su dicho o no. No lo hizo, ahí mismo se va libre y no tendríamos que esperar todo este tiempo. Esa es la gran ventaja, ¿no? Es una maravilla sería si eso fuera una realidad. Ahora, yo te pregunto, ¿esto será posible que logremos infundirle confianza al ciudadano en el juez y que el juez tenga confianza en el ciudadano? Sí, yo creo que sí se puede lograr, pero con la transparencia en los juicios orales y que la gente pueda percibir que si se le aplican 5 años fue lo justo o que si quedó en libertad fue justo, y no los casos que hoy tenemos que pasan años y que ha sucedido en Estados Unidos, que han ejecutado con pena de muerte a las gentes y después se demuestra con cuestiones técnicas que era inocente. Claro, eso me hace todavía robustecer mi postura, que primero, no debe haber pena de muerte, y segundo, por las fallas judiciales que tenemos, esto se podría erradicar con este sistema, con la transparencia. Si una persona es acusada de un ilícito y ese agente que le imputa se demuestra que está faltando a la verdad, bueno, pues no sigue el procedimiento. Pero si en este procedimiento el sujeto le dictan auto de formal prisión, le pongo otro ejemplo para que tu teleauditorio tenga más clara la idea. En los delitos de violación, basta y sobra con la sola imputación un certificado que diga huellas de coito no reciente para que ese sujeto tenga un auto de formal prisión. ¡Qué grave! Porque ¿qué defensa tiene el otro sujeto? Aunque niegue, de todos modos le van a dictar un auto de formal prisión, porque son delitos íntimos. Eso es en esto. En delitos de delincuencia organizada, el solo testigo protegido hace prueba plena. Un solo testigo hace prueba plena para poder meter a la cárcel a más de 30 agentes. Por eso les decía yo, y qué bueno que Carlos nos permite corroborarlo, para mí uno de los mejores penalistas de este país, en el ejercicio profesional, en la experiencia, en el fuero local, federal y por supuesto en la academia, con todos los grados que él tiene, no solo uno, sino 3 grados de doctor en Derecho de diferentes instituciones de nivel universal. Y por supuesto, ustedes lo están escuchando, como sobre la marcha viene toda esta cascada, esta fuente de conocimientos en las que todos abrevamos y vamos aprendiendo sobre esta materia. Vamos a hacer un corte y regresamos. No le cambie porque todavía lo que viene está mejor. Siguiendo con este interesante programa de la situación actual de los procesos penales en México, mi querido Carlos, hay algo que es muy importante que debemos de insistir, casi como si pudiéramos hacer un catálogo, que es a veces la mejor forma de enseñar. Podríamos enumerar, así 1, 2, 3, etcétera, las ventajas que el proceso oral penal, pensando que ya estuviera en todo su apogeo, le va a atraer a los mexicanos, a los que desgraciadamente se vean imbuidos en un delito, a las víctimas, a los sujetos activos, a los pasivos, todo lo demás. Podríamos enumerar, si lo hay, las maravillas que podrían derivarse de este proceso oral penal. No las hay, pero las hacemos en este momento. Mira, la primera es la eficacia. Yo creo que la justicia en este momento va a ser más eficaz en el sentido en que se ponga lo justo en una pena. O sea, ¿va a ser eficacia en cuanto al tiempo o eficacia en cuanto a la pena? A eso voy. Primero, eficacia en cuanto a la pena. En lo que se va a aplicar va a ser más justo porque se puede percibir por los sentidos. Quien miente, quien no miente, se valora mejor la prueba y se llega a una conclusión más eficaz. Segundo, es transparente porque todo el mundo tiene acceso a ese juicio.
Los familiares pueden ver si su propio familiar, en ese momento que les ha dicho que no cometió el delito, el mismo, se pueden percibir que está mintiendo. ¿Por qué? Porque lo están viendo y está actuando y están teniendo a la vista todo un procedimiento y cómo se valoró la prueba y al final a qué llegó de conclusión. Luego, la inmediatez, o sea, cuando sucede el hecho al momento en que se realiza el proceso y al momento en que se dicte sentencia, yo creo que se va a hacer mucho más rápido y sobre todo no va a haber esa lentitud de los procedimientos. Ahorro de tiempo, dinero respecto de un juicio por parte de las autoridades. ¿Cuánto invierte nuestro sistema de justicia en un procedimiento donde primero toda la estructura del Ministerio Público, luego toda la estructura de los jueces, toda la estructura de los magistrados y toda la estructura de los colegiados, los Poder Judicial? Todo eso es dinero. En cambio, cuando se lleve a cabo esto, la estructura de la Procuración de Justicia toma un ejercicio de la acción penal, lo pasan a un juez y en una brevedad se dice si es responsable o no. Y se puede hasta recuperar para la víctima el daño patrimonial que haya podido tener. Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿cómo sea? Eficacia, transparencia, rapidez, exacta aplicación de la ley, pero sobre todo, creo yo, que se respetarían más las garantías individuales del procesado. Si bien es cierto, hay garantías para la víctima, pero también los procesos tienen que tener, y una de ellas para mí es que se determine en un proceso breve si es o no penalmente responsable. O sea que esos principios que no están como tales, pero que se derivan de toda esta acción, van a beneficiar a todos los que participen en esos procesos, ¿no? Claro, tanto a la víctima como al procesado. ¿Por qué? Porque en el proceso que tenemos hoy, aunque en algunos casos, por ejemplo, en el robo, si alguien hace la reparación del daño, de todos modos la ley le sigue aplicando la misma pena, en nada beneficia. En el proceso abreviado yo lo que sugiero es, si él confiesa y repara el daño a la víctima en su entera satisfacción, entonces esa persona tiene beneficios, se le disminuye la pena y se va a la calle. Yo creo que lo veo más práctico así, porque en todo caso, ¿qué le interesa a quien le fue sujeto pasivo de un delito? Pues que le recuperen su daño patrimonial, su afectación patrimonial. Si queda o no en prisión, pues eso es circunstancial y que le apliquen la pena que corresponde. Pero a mí lo que me importa es que en un fraude diverso, la gente dice, te voy a regresar tu dinero. ¿Sabes qué sucede hoy en día con los fraudes? Tienes que dictarte sentencia condenatoria, tú le reparas el daño y después de que termina el proceso, que ya no haya otra acción, entonces viene el pasivo y dice, me doy por satisfecho y ya no quiero nada. Y entonces ya condenado, lo dejan en libertad. Es una aberración. ¿Y cuánto tiempo pasó yo en la cárcel? Ya llevan 6 meses, 7 meses, 5 meses. En cambio, si hacen esto que estamos sugiriendo muchos, a ver, este sujeto le repara el daño a la persona. En ese momento le otorga perdón y se va a la calle. Se ahorra dinero el Estado, la víctima recuperó, se le resarce el daño a él y tercero, el sujeto queda con el antecedente o con una pena mínima y se va a la calle. Yo creo que esto es lo que tenemos que buscar, un derecho penal que sea diferente a lo que tenemos hoy en día, un derecho práctico, un derecho que nos dé facilidades para poderlo manejar. Ojo, no negociar la pena. En Estados Unidos se negocia la pena. Eso iba yo. Lo acabas de manejar muy bien porque dijiste, no te doy pena de muerte, pero te dejo cadena perpetua. Hay una negociación, ¿por qué? Porque facilitaste, confesaste esto. No, aquí no se negocia. Aquí lo que se hace es, si eres responsable, se te disminuye la pena, pero te doy beneficios, cuestiones alternativas. Que eso es diferente a negociar la pena. Pero a ver, mi querido Carlos, porque a veces la semántica, la expresión idiomática con diferentes palabras es lo mismo. Yo soy de una formación penalista muy anterior y precisamente escuchaba de cuando se cometen ciertos delitos y que tú lo acabas de ratificar, hay que cumplir, hay que seguir con todas las circunstancias que la ley ordena, etcétera. Pero no estamos en la mercantilización de la justicia penal cuando eso que tú señalas hoy es una realidad y antes no existía. Sí, yo lo veo desde esta perspectiva. A ver, ¿cuál es el objetivo del derecho penal? ¿Meter a la cárcel a toda la gente? ¿Hacer justicia? ¿O hacer un equilibrio entre las partes para que uno y otro salgan satisfechos? Yo creo que en última instancia
yo me inclino más por la víctima, que es el gran olvidado en el derecho penal. Partiendo de la victimología, yo digo que tenemos que buscar cómo apoyar a la víctima. Yo he sugerido que en un caso de homicidio a la familia se le abra un fideicomiso y el Estado vaya y conforme al derecho laboral se le dé una reparación del daño, porque el Estado no protegió esa vida, es corresponsable de ese fallecimiento. Tú, Estado, tienes la obligación de proteger que no maten a nadie, sin embargo murió. Entonces, resarcir, ir con la víctima. Segundo, si a alguien le robaron dinero que es su patrimonio, y el que está interno, para que no le apliquen una pena de 10 años y le van a aplicar una de 4, por ponerte una idea, repara el daño, pues lo repara su entera satisfacción. ¿Qué es lo que quiere? Pues el Estado de Derecho, el derecho penal está cumpliendo una función, que se repare el daño a la víctima. A ver, compadre, ¿no valdría la pena? Porque siempre a veces estamos a medias tintas, a medios chiles, como de que sí, pero nomás tantito. Esto que tú señalas, que me parece muy acertado, el enfocar primero la protección a la víctima, ¿por qué no llevarlo a todos los delitos, incluidos los graves? ¿Cuál sería la razón? No, yo creo que a todos los delitos, secuestro, robo, violación y todo, el Estado tiene que... ¿Por qué pienso que no, por ejemplo, en una violación no debe de resarcirle ese daño? Yo creo que ahí debe dársele tratamiento, que es diferente. En los patrimoniales sí. ¿Y en otros por qué sí? En el homicidio yo sostengo que debe ser sí, porque el núcleo de la familia se desintegra si no tiene al padre o no tiene a la madre. Y entonces reparar el daño beneficia en algo para sostener a la familia y por ende a la sociedad. En cambio, en un delito de violación, la víctima lo que necesita es tratamiento para superar y vivir con esta situación y salir adelante. Y posteriormente en una vía civil puede irse a pelearle que una reparación de daño. Son dos cosas para mí diferentes. Pero ¿por qué? Porque si bien es cierto, hay una violación, pero no deja de subsistir la familia y por ende la sociedad. Por eso yo hago una valoración de dañosidad social. Para mí, el derecho penal en los delitos de alto impacto que tienen dañosidad social son los que el Estado tiene que reaccionar. En eso para mí es el delito de homicidio. Y fuera de esos, por ejemplo, en un secuestro, donde un sujeto pagó millones de pesos y todo, ¿cómo determinar si este sujeto lo dio o no lo dio? ¿De dónde lo obtuvo y cómo lo manejó? Entonces, ahí el Estado no se puede meter en esas cosas, porque además el Estado tendría que haber intervenido para que no secuestraran. Y segundo, asesorado para detener a las personas sin tener que pagar nada. Por lo tanto, yo creo que en esos casos no tendría que repararse el daño. Pero a ver, ¿cuál sería la regla? ¿Cuál es el principio? Porque como es casuístico lo que está señalando, y eso va contra la esencia de la norma que debe ser general, si es casuístico y decimos, para este caso sí, para este no, para este sí, ¿según quién? ¿El juez? Según... No, yo creo que partimos de lo que yo me fundamento. ¿Qué dañosidad social tiene el ilícito que se cometió? Ese es el parámetro. La dañosidad social es la repercusión. ¿Quién la califica? Yo creo que es socialmente. Pero es una ¿quién la cuestión califica, social. Carlos? Tiene la autoridad y el legislador que hacerlo. El legislador tiene que tomar los tiene parámetros. Que estar en la norma. Claro, tiene que estar normativamente. ¿Y qué norma se te ocurre? Así como esa fórmula de... Crear una ley de reparación del daño. O sea, una ley de reparación del daño. Que no tenemos, donde se regule. En estos casos se puede aplicar para esto, la reparación. En estos el Estado es corresponsable y por lo tanto tiene que... En todos los delitos el Estado es corresponsable. Porque la obligación de ellos es evitar que se cometan. Y siguiendo tu principio, entonces en todos tendría que reparar el daño el Estado. Pero también, viendo cómo está la situación, yo creo que con todo el dinero que recaudan las instituciones, podría crearse un fideicomiso para reparar, principalmente en el homicidio. Creo que es el de mayor entidad en nuestro sistema y el de mayor dañosidad social, para que tampoco no se vuelva una situación de imputaciones falsas que se victimicen como pasa en Estados Unidos, que la gente va a los centros comerciales, una tira agua, el otro se cae y entonces tiene el centro comercial indemnizar y además se va con un dineral el sujeto que cometió esto. Pues eso también hay que evitarlo, pero en el homicidio aquí hay una cuestión cierta. Hay una víctima de un delito en lo que se determina quién es el responsable o no. Yo, Estado, te apoyo a ti, familia. Ahora, siguiendo con esto que parece utopía, que no lo es, la maravilla que has señalado del juicio oral penal y que sea así tan transparente, que esté el juez, que esté el acusado, que esté su familia, que esté... Y que has aclarado muy bien, porque yo pensaba, y creo que mucha gente puede estar en esa hipótesis, que ahí había un jurado.
Pero aquí estamos hablando de 3 jueces, o de Sí. uno o de cuántos. No hay jurado popular, lo dejamos muy claro, eso solamente existe en Estados Unidos. Aquí es un juez, en algunos estados es un solo juez, en algunos es colegiado, como en Chihuahua, donde hay 3 jueces que son los que valoran lo que está diciendo la persona y luego resuelven. Yo creo innecesario gastar tanto en 3 jueces. Yo creo que uno solo puede determinar la situación. Ahora, ¿no se busca más transparencia, de acuerdo a lo que dices, con 3 jueces? ¿No es más difícil corromper a 3 que a 1? Claro, por ejemplo, en delitos graves podrían ser 3 y en delitos graves 1, por la repercusión social que puede tener cada cosa. Por ejemplo, si estás juzgando a un capo, si estás juzgando 3 jueces, pueden tener mejor criterio para poder individualizar una pena. En cambio, para delitos menores, por ejemplo, el sujeto que tiene un abuso sexual y que es un delito menor, que sí afecta socialmente, pero no repercute tanto, entonces en esos casos un solo juez puede hacerlo. Y ya lo están haciendo las salas penales, ¿eh? Hay delitos en los cuales un solo magistrado resuelve y otro que lo hace colegiado, y todo eso en base. No hay un criterio definido, pero tiene que ver mucho en el impacto social y en la dañosidad social del tipo penal. Entonces, seguimos avanzando, el tema es muy importante, muy interesante, y ahora vamos a tocar otro punto fundamental: los jueces. Los jueces en este proceso oral, penal, esto tan público, etcétera, como están actualmente, pueden ir resolviendo todas las cuestiones estas de los juicios, o se requiere una preparación de 6 meses, 1 año, 2 años, o volver a aprender la teoría del delito y los supuestos del delito y la conducta, la tipicidad y todo lo demás, o están de un día para otro. Por ejemplo, en el Distrito Federal, de un día para otro, estos ya podrían ser jueces. Yo creo que sí, yo no le veo problema por una situación. Un juez tiene que tener una formación, hacen concursos de oposición para obtener esto y son gente que traen una formación. Esta gente, si ahorita en este momento dicen, entra en vigor mañana los juicios orales, él se sienta y lo único que tiene que manejar es un script de cuál va a ser la formalidad. Yo voy a decir la síntesis de lo que se le imputa, se le da el derecho a la defensa, se le da el uso de la palabra, qué tienen que manifestar, qué están proponiendo en este caso. Es simplemente manejar un formalismo, una cuestión de solemnidad, nada más. Pero fuera de eso, él tiene que tener una preparación, tiene que tener una formación. Jurista. Y jurista, claro. ¿Por qué? Porque un juez tiene que valorar. Y lo mismo va a hacerlo públicamente que lo hace a través de un escritorio. Lo único que sí es cierto es que muchas de las sentencias no las hacen ellos, sino que tenemos una rara figura que son los proyectistas, tanto en el ámbito federal como en el local. Los proyectistas son los que hacen el proyecto de sentencia, valoran prueba y se lo pasan al juez, que es ocioso que se lo vuelvan a pasar al juez para hacer la evaluación otra vez, y ya de eso notificar la sentencia. Y aunque modifiquen y digan, este está dejando en libertad el proyectista, sí, pero yo lo voy a hacer. Pues, ¿qué caso tiene tener al proyectista? Pues yo creo que mejor el juez, en vivo y a todo color y en una estructuración, que diga ahí mismo, en base a esto, mire, estos elementos de prueba, la imputación que obra en su contra, el peritaje, su confesión, en este momento usted es penalmente responsable de tal ilícito y la pena es de tanto a tanto y le individualizo y aquí está su pena. Lo puede hacer, sin ningún problema. Pues, como lo planteas, yo creo que estás equivocado, no deberías estar aquí, sino estar dirigiendo este tipo de actividades y haciendo realidad el juicio oral penal para los mexicanos, porque además, tú sabes en este momento cuál es la situación actual en el país, de qué estados de la República ya hacen esto realmente. Sí, claro, los juicios orales, por ejemplo, el primer estado que lo hizo fue Nuevo León, después vinieron Aguascalientes, Oaxaca, tenemos Chiapas, tenemos Jalisco, tenemos ya otros estados como por ejemplo Tlaxcala. Todos ellos, estamos hablando que un 40 a 50% de los estados ya implementaron los juicios. Ahora, debo hacer una salvedad. Hay delitos graves y delitos no graves. Hay estados que pugnaron porque los juicios orales sean solamente para delitos no graves. Y en delitos graves, que fuera el procedimiento anterior. Esto es una aberración. Lo que acabas de decir, o hacemos todo completo, pero no hagas ser parchecitos tontos. O sea, yo alguna vez le dije a unos funcionarios que representaban un estado que pudiendo haber sacado la medalla de oro, sacaron la de bronce,
porque eran los primeros en hacer juicios orales y con una tibieza dijeron solamente en delitos no graves. No, vamos a hacerlo en todos los delitos y de una vez en delitos de delincuencia organizada, en todo el país. ¿Por qué? Porque la gente está preparada, porque tenemos juristas de alto nivel, porque los magistrados que hoy en día en el ámbito federal y local, pues para llegar a ser magistrado tienen que tener una formación, y esa formación es de jurista, y un jurista tiene que hacer. Tú y yo no preparamos absolutamente nada para las pláticas de hoy y la formación que tenemos. Y te voy a contestar también con lo que pasó con Rembrandt. Le dice un señor, ¿me puede hacer un dibujito? Sí, pues, ¿y cuánto me va a costar? Y le cobra un dineral. Y dice, oiga, por 3 minutos en que me hizo un dibujo, me está cobrando esto. No, son 3 minutos y 40 años que tengo de formación en esto. Es exactamente lo mismo. Un juez no llega a juez porque, oye, de la noche a la mañana se le ocurrió, póngase la vestimenta. Son sujetos que vienen desde coser expedientes, formación de Ministerio Público, formación de secretarios, después jueces, en fin, y que tienen que tener un concurso de oposición. Por eso sostengo que están actualmente preparados. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ninguna. Simplemente que ahora lo van a hacer más rápido y lo tienen que hacer ahí en presencia de todas las gentes. Y antes no, se encerraban en su cubículo, el secretario llevaba la audiencia, otro le hacía el proyecto, se lo pasaban y dictaba la sentencia. No, hoy se elimina todo ese procedimiento, esa cuestión tan lenta, y hoy él en directo tiene que demostrar su formación. Ahora, esto totalmente estoy convencido, y yo creo que la gente que nos escucha piensa de manera semejante. Esto podría, ya diste el ejemplo al principio del otro programa, del 80% que se logró abatir en Chihuahua de todos los asuntos que tenían retrasados con el proceso oral. En este momento, en el país, sería, como está, factible que tuviéramos ya esta justicia oral penal, o qué es lo que les falta a esos estados que no han hecho nada. Yo creo que lo que les falta no es dinero, no es una cuestión de formación, okay. Lo que les hace falta es la voluntad de quererlo hacer. No lo hacen por factores políticos, yo no quiero el desgaste en este momento, me espero, etcétera, que venga otra administración y que ella sufra las consecuencias de... No, debemos de eliminar esto. Hoy, en este momento la sociedad requiere de un nuevo sistema, sí. En este momento la sociedad requiere de que tengamos una justicia pronta y expedita, clara, transparente, sí. Pues aquí está el modelo, está allá, vamos a echarlo a andar. Y no necesitas esperarte hasta el 16, puede entrar en vigor mañana, porque es una vacatio legis que en cualquier momento va a ser, no necesariamente tengo que esperar Yo creo que en el Distrito Federal debe entrar a finales de este año, a principios del otro, ya debe estar funcionando. Y también si quieren ir con tibieza, pues háganlo primero en delitos no graves y delitos graves, y vayan practicando juicios orales ya en materia penal inmediatamente. Aquí, por ejemplo, podría tomarse como media la cuestión de los delitos de 5 años y aquí y demás, o, claro, yo antepongo mi ignorancia en esta materia, ¿por qué no le podemos entrar a toda la materia penal desde el punto de vista oral? Sí, acabas de dar otro de los puntos que a mí me crean, es decir, yo siempre he pugnado que si está vigente el principio de inocencia, en todos los delitos, escúchame bien, en todos los delitos debe obtenerse su libertad, aunque se le impute un hecho, se le debe dar. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, si este es un delito de homicidio, pues ¿qué haces para mantenerlo? Le pones una multa muy alta, le metes medidas para que no se evada, pero no necesariamente lo tienes que tener en prisión, porque entonces violas el principio. Si yo en ese momento lo detengo, ¿por qué razones cuáles son las limitantes al principio de inocencia? 1, que el sujeto activo pueda causarle daño a las víctimas. 2, que se pueda sustraer del procedimiento. Entonces, por eso lo tienes que detener, para que no sea... Pero son 2 excepciones. En cambio, están haciendo la regla general para todos los delitos. Entonces, en todos los delitos sea violación, abuso sexual, delitos de fraude, en todos están al sujeto deteniéndolo y después que él demuestre en el proceso que es inocente. Es una contradicción constitucional. Terrible, terrible, porque se viola el principio de inocencia. Segundo, con los juicios orales, tienes a la persona detenida, lo tienes en un parámetro donde no se puede evadir, lleva su juicio rápidamente y en menos de 15, 20 días, puede que hasta en un mes, el sujeto ya sabe su situación jurídica. Creo que es más correcto, ¿no? Por supuesto. Pero a esto, Carlos, nosotros como académicos además tenemos una obligación que rebasa a la que tienen los jueces o los litigantes,
porque la universidad, los institutos de educación superior están al día, están preparados, están previendo lo que se va a demandar la sociedad de estos juzgadores, porque evidentemente que esto va a ser como un factor multiplicador. ¿Qué va a pasar cuando esto esté en plenitud, el juicio oral penal, en X años? Vamos a tener los programas de las universidades, los jueces, los abogados, los litigantes, los alumnos, la gente, los gobernantes, los políticos metidos en esto. La Facultad de Derecho ya tiene la materia juicios orales. Las barras y los grandes congresos que se han hecho son sobre estas materias. Los juristas están involucrados, están ya vigentes en muchos estados, los litigantes tienen que actualizarse en todo esto. Entonces yo creo que en este momento estamos listos para enfrentarlo. ¿Y qué va a suceder? Te contesto con lo que ya vivimos. En la reforma del día 10 de febrero de 1993, lo que pasó es que dejaron una vacatio legis de 1 año para que entrara en vigor la reforma penal. En ese año se discutió que los elementos del tipo, el cuerpo del delito, y fue un fracaso. Porque entra en vigor la reforma, todo el mundo se actualiza, los jueces adaptan sus autos de formal prisión a toda esta estructura, y ¿sabes qué sucede? Que a los 4 o 5 años se modifica y se regresa a cuerpo del delito. Eso es un fracaso. Bueno, yo creo, mi querido Carlos, que ese es un tema fundamental, que voy a ir a una pausa y vamos a regresar porque es panacea, es algo que puede ser éxito o fracaso de todo lo que estamos diciendo. Regresamos en un momento. Bueno, como decías, Carlos, antes del corte, creo que te tomé la palabra y te la regreso para que continúes con esa reflexión que hacías, por favor. Sí, yo creo que lo que tenemos que ver, ¿qué busca la sociedad? ¿Qué queremos darle nosotros, autoridades, participantes de todo? Un sistema de justicia penal que pueda ser eficaz en la cuestión no preventiva, porque esa no es su función, sino en determinado momento tener una consecuencia jurídica a quien cometió un ilícito. Esto yo creo que es la base de toda esta estructura. Para hacerlo, ya vimos y está demostrado plenamente que ya el sistema de procedimiento penal que hoy tenemos es insuficiente. Es arcaico, es obsoleto y no brinda seguridad jurídica. Entonces, pasamos a un siguiente sistema. Este otro sistema, ¿qué beneficios tiene? Sobre la práctica lo tienes que ir adaptando. Tú tienes un planteamiento de decir, a ver, principio de inocencia, 2, principio de oportunidad, de inmediatez, etcétera. Todos los principios que rigen este juicio adversarial. Y una vez que se respetan y se manejan estos, no cometer los errores que están cometiendo otros. ¿De qué sirve tener un juicio oral si tienes apelación de todo y si tienes por qué pugnar? Porque esto retrasaría. Segundo, si tienes juicios orales y sigues utilizando los mismos términos que manejabas en otro procedimiento, entonces quédate como estabas. Absurdo. Es absurdo. Entonces, si tienes las variables que van en una investigación, luego vinculación a proceso, la cuestión esta, y en ese inter tienes los juicios abreviados, que le dan salida, juicio abreviado, mediado y el de suspensión, en el de mediación es extraordinario, porque en el de mediación, ¿para qué te vas a procedimiento? Negocien lo que se deben y saquen la deuda y vámonos. Te quitas un proceso. En delitos más graves que confiese la persona, ¿y qué beneficio se le da? No negociar la pena, pero sí por su confesión disminuir la pena a una cuarta parte. Queda con el antecedente penal, pero obtiene su libertad la gente. Cierra incidente, entonces se toman otras medidas, ya no procede esto, entonces se tiene que ir a juicio oral y entonces en el juicio oral se le dan sus consecuencias jurídicas. Lo que tenemos que hacer es, uno, que la justicia, primero, la gente crea en el sistema de justicia penal. Recuperar esa confianza en los ciudadanos de que efectivamente, porque hoy oímos las noticias y dicen, es que un sujeto sale libre después de 4 años que era inocente. O sea, la gente se queda fría. Pero esto no es de México, todavía es más grave en Estados Unidos, porque después de que ejecutan a una persona se ha demostrado que era inocente. Eso es irreparable. En estos casos puede ser reparable.
¿Por qué es reparable? Si bien es cierto, estuvo 4 años en prisión, pero no es menos cierto que esta persona puede ir contra el gobierno y decir, págueme. Por eso crear una ley de víctimas, y también de sujetos que fueron imputados falsamente, para efecto de que puedan recuperar un beneficio económico, al menos, para que puedan resarcir su vida. Bueno, yo creo que una conclusión fundamental para México, para el país, para la familia, para los mexicanos, es que todos debemos sumar nuestros esfuerzos para que la justicia oral penal sea una realidad en México. Pero me sigue asaltando una duda, que es el Distrito Federal y la materia federal. ¿Qué va a pasar o cuándo esto va a ser una realidad? ¿Después de agosto del 2016 el juicio oral penal federal? ¿O eso? ¿Qué pasa ahorita? Vamos a suponer delincuencia organizada o delitos graves de los que tú señalas. ¿Cómo se están tramitando? De acuerdo a la estructura de la reforma, los procesos que ya hayan seguido el antiguo sistema, por llamarlo, que estamos en el 2016, ellos pueden optar por seguir en ese sistema hasta que terminen su procedimiento. O dos, creo yo que lo que debe haber hecho la autoridad es adaptar ese sistema al nuevo sistema inmediatamente y obligar por obligación, claro, aquí como es un principio de reforma, que es a lo que más le beneficia y que está constitucionalmente pactado, entonces lo que tenemos que ver es cuál opta una u otra persona. Les va a beneficiar el oral porque es más rápido, pero también como consecuencia jurídica va a ser más rápido que los condene. Entonces muchos de los que son procesados, que saben que son penalmente responsables, van a buscar que se alargue el procedimiento para que no les finquen una responsabilidad y buscar el error judicial o la corrupción para obtener una libertad. Entonces yo creo que esto tiene que evaluarse y la autoridad tiene que definir. Entonces, en primer lugar, yo sé que en el ámbito federal ya están trabajando, inclusive ya hay proyectos terminados de juicios para el juicio oral. Pero no se realiza ninguno todavía. Simplemente se está discutiendo, se están haciendo foros. Yo participé el año pasado en uno muy importante, donde vinieron todos los procuradores de la República, magistrados, jueces, ministros de la Suprema Corte, para poder unificar. Y el resultado de esas mesas fue que el código que estaban presentando tenía un sinfín de fallas. Y gente que en la práctica estaba diciendo, oiga, es que este artículo dice esto, pero en la práctica sucede y viola este principio. Las contradicciones que... Fue muy, muy positivo hacer ese curso porque al final se dieron cuenta que ese código iba a ser ineficaz. Ya se están haciendo las modificaciones, ya se está haciendo y se tiene que presentar otro proyecto ya que sea el que ya entre en vigor. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es no esperarnos al 2016. Tienen que ya implementarse y ponerse tanto en el ámbito federal como en el local, no nada más DF, sino en toda la República, la vigencia de los juicios orales. Ahora, en el DF, ¿qué se está haciendo? Lo que tengo entendido es que ya también tienen un proyecto, ya empezaron a hacer las salas de delitos no graves para la cuestión de delitos orales y empiezan con mucha tibieza, con mucho miedo. Aquí no va a haber miedo, son instituciones bien formadas, tienen gente capaz, inmediatamente entra en vigor y vámonos, se acabó, enfrentarlo. Sin tibieza, con determinación, con la confianza de que se hizo un buen trabajo, que los juristas que participaron en la elaboración de estos códigos y estas reformas ya lo implementaron y lo tienen que hacer. Entonces, no todo está perdido. No, yo creo que al final del camino, si bien es cierto, el procedimiento ha sido muy largo, ojalá que haya valido la pena ser tan lentos con la finalidad de que dé un buen resultado. Que el sistema de justicia penal hoy en México tenga el nivel que tienen muchos otros países. Costa Rica, siendo un país tan pequeño, tiene más de 15 años con juicios orales y le ha dado un extraordinario funcionamiento. Es increíble. Un país pequeñito, con todas las deficiencias que puede tener, tan lindo, con su gente y todo. Yo conozco magistrados que vinieron a participar en foros donde nos dicen la eficacia y cómo están, y llevan más de 10 años funcionando con esto. Argentina tiene un sistema en donde es interesante esto, porque cuando yo fui a una audiencia a Argentina a conocerlo por amigos que tengo jueces y magistrados, hoy se difiere la audiencia y me sorprendió, dijo, se difiere la audiencia hoy, era febrero 12, se hace para febrero 18, sí, pero del año que entra. La audiencia se le están dando hasta el año que entra. Entonces, bueno, en un juicio oral mixto, porque ellos tienen oral y mixto, ¿cómo pueden hacer eso de tener la audiencia hoy y hasta dentro de un año hacer el otro? Pues eso conculca garantías, es inservible y tampoco funciona como está en nuestro sistema hoy en día, ¿no? Es increíble, pero así lo vivimos.
Pues, pero todo eso deberíamos de tomarlo en cuenta para México y sobre todo para mejorar nuestro sistema acusatorio y todo lo demás, porque nos hemos ido con muchos términos, hemos señalado muchas excepciones, aquí hemos abordado ya temas que en un momento dado a mí me han aclarado muchas cuestiones, espero que a la distinguida teleaudiencia también, pero evidentemente que, por ejemplo, alguna vez vino el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, y nos dio unas maravillas, porque incluso, no sé si conoces, sepas, ellos tienen ya publicado un diccionario de términos de derecho oral penal específico y un manual para los ministerios públicos para eso, y que ellos están llevando ya en la capital y en Gómez Palacio y Lerdo esta cuestión. Durango tiene 1,5 millones de habitantes y están con un gran éxito, no sé. Sí, sí lo conozco, estuve por allá, me invitaron por un reconocimiento que me dieron en Durango y conocí toda su estructura. Yo voy a contestarte con lo que pasó con el gran insigne jurista español Luis Jiménez de Azúa. 1952, Congreso Internacional en París, y le preguntan a él, oiga, ¿qué opina del Código Penal mexicano? Y dijo, es el más casuístico que hay en el planeta, porque tenemos el gran error de definir todo. Voy a ponerte ejemplos de errores. Si yo hoy digo, coautor, para mí debe decir el Código Penal, por ejemplo, en autoría y participación, autor directo, autor indirecto, etcétera. Pero no, tenemos un gravísimo error, todo lo definimos. Te pongo otro ejemplo, violación. Para contestarte lo del diccionario. En violación, el legislador dijo, cópula es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, lo que nos conlleva a que solamente puede ser ¿quién? Sujeto activo, el hombre. Como definieron mal, porque ¿qué sucede cuando el pasivo, un joven, obliga a otro a que lo penetre? El sujeto pasivo fue el que introdujo al activo, y esto crea una atipicidad de delito, y no hay delito de violación, por haber definido mal la cópula. Por eso pienso yo que lo que tenemos que hacer es hacer un código penal abierto de interpretación, tanto legislativa, auténtica o jurisdiccional, para efectos de decir, yo cuando me ha tocado participar con senadores o diputados en la creación de normas, trato de ser lo más amplio posible y no definir cosas. Cuando tú defines, tienes un problema, que si te equivocas en la definición, vas a crear impunidad. Entonces, lo que debemos hacer es que las legislaciones que hoy en día estén sean abiertas, que no se definan, que permitan la interpretación, e ir formando los criterios. Para eso está la Suprema Corte de Justicia, para eso está el Poder Judicial Federal. Entonces, esto nos va a permitir eso. Pero si yo hago un diccionario y les digo al MP, tú tienes que marcarte en esto, y hay un error ahí, ya esa integración del expediente está mal. Entonces, se puede hacer manuales, lineamientos, pero no obligatorios. Tienen que dejarlo a la libertad. Acuérdense que el derecho penal es de criterios, es de interpretación y sobre todo debe uno de tener la pluralidad de conocimientos para efecto de cómo lo va a hacer. Ahí te puse yo ejemplos prácticos de cómo crea impunidad hoy en día el hecho de crear figuras donde se define qué es cada cosa. No debemos hacerlo. Nuestro Código Penal no debe ser un manual. Nuestro Código Penal debe ser simplemente los lineamientos generales que se deben seguir. ¿Qué es dolo? Yo no defino qué es dolo. Nada más, los delitos pueden ser dolosos o culposos y no definirlos. Punto. Autor directo, quien tiene el dominio de la acción, quien tiene el autor mediato, el autor detrás del autor y el dolo eventual. Bueno, pues eso, dejarlo para la interpretación. Pero si yo lo defino y lo defino mal, ya crea impunidad. Pues es una expresión muy importante, es una manera de referirse a una materia como es el derecho penal, que seguramente, y como bien lo dijo Jiménez de Azúa, de acuerdo a lo que tú señalabas de esa reunión en París, siendo nuestro código penal tan casuístico, bueno, pues nunca se va a acabar. Si hay casos, si se tratan así. Si es, como tú dices, con principios generales, que es una de las características importantes de la ley, es trascendente. Pero, claro, yo siempre
eludo mi responsabilidad desde el punto de vista que no soy penalista, pero te voy a llevar al derecho familiar, donde de alguna manera, o al civil, se ha hecho así en el pasado y ahora hay algunos cambios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el matrimonio no se definiera? Si no tuviéramos una definición de matrimonio en la propia ley. Entonces, para esto sucede como se da en otros casos. La Corte tendría que definir qué es matrimonio, qué se entiende. El doctrinario tendría que dar una opinión. E inclusive muchas de la gente tendría que decir, ¿por qué no se vuelve casuístico, sino se vuelve abierto? Y entonces tiene una ventaja, que conforme evolucione la sociedad y se le va dando interpretación al matrimonio, en cada momento y en cada época va a tener una connotación diferente. Por eso para mí no existe una definición universal de delito. Quienes dicen es que delito es el acto de omisión que sanciona las penales, las leyes penales, es una aberración, porque eso no es el delito, esos son los elementos de lo que él considera delito, pero no hay una definición universal de lo que es delito, porque en cada momento histórico va a tener una definición variante. Bueno, pues así hemos llegado al término de este programa. Le agradezco al doctor Carlos Daza su presencia, su disposición, sus conocimientos, la forma en que nos los ha transmitido, y a ustedes en su hogar igual les damos las gracias por habernos recibido. Recuerden que ustedes pueden escribir al correo electrónico jguitron@derechofamiliar.net o al teléfono que aparece en la pantalla, y hoy les reitero mi agradecimiento, y al doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, mi agradecimiento, mi querido Carlos. No sé si me permitas terminar con un pensamiento de Elías Newman. Claro. Se dice en el pensamiento de Elías Newman, hay un sujeto que fue ejecutado y está pendiente de una soga en el centro de la plazuela. El sujeto era inocente. Entonces van con el juez y le preguntan si él puede dormir tranquilamente después de que fue ejecutado por una norma que él crió. Y él dice, yo puedo dormir tranquilamente porque yo solamente crié la ley general. El que es responsable es el juez porque aplicó la ley especial. Van con el juez y le preguntan si él puede dormir tranquilamente después de ver que ejecutaron a un inocente. Y él dice, momento, yo duermo tranquilamente, porque yo solamente apliqué la ley especial. Quien es responsable es el legislador, porque él crió la ley general. Y entonces, mientras el legislador y el juez duermen tranquilamente, hay un inocente pendiente de un árbol. Muchas gracias, Carlos, y esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.